Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. En esta edición nos acompaña Iván Sequeiros. Él es candidato al Senado por Lima, por la agrupación política Somos Perú, y va con el número 1. Doctor Sequeiros, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Quienes lo conocemos, sabemos de su trayectoria. Usted ha sido magistrado, ha estado, digamos, en los pasillos del Poder Judicial, se ha desenvuelto en este escenario. ¿Cómo es este cambio de vereda, no? Bien, efectivamente, es una pregunta que resulta lógica, porque uno, estando acostumbrado a los pasillos judiciales donde se desenvuelve desde una perspectiva estrictamente legal, ahora ingresa a un campo político donde lo legal también existe, pero eventualmente pueden haber hechos políticos que están al margen de consideraciones jurídicas. El cambio se produce como consecuencia de una invitación que me hace Somos Perú para integrar su lista de senadores. Y lo que me llamó la atención es que precisamente vivimos en un desorden estructural del sistema de gobierno del Estado peruano, y yo dije, bueno, como abogado y la información que tengo, la experiencia que tengo, también he hecho política en el Poder Judicial, pero en el buen sentido de la expresión política es tomar decisiones para que se hagan. Eso es lo que fundamentalmente. Y el otro término de la política se debe entender como un servicio público. Entonces yo dije, tengo experiencia en esto, creo que puedo ayudar, y bajo esas consideraciones, términos generales, es que acepté la invitación y acá estamos en la campaña. Dada la trayectoria que usted ha tenido como juez, nos lleva a pensar también que sus iniciativas van por un tema de reforma de justicia. Siempre se ha hablado de la necesidad de reformar nuestro sistema judicial, desde todo aspecto, porque sentimos que algunas cosas no marchan bien. ¿Va por ahí también alguna de sus iniciativas? Sí, definitivamente sí. Yo conozco el Poder Judicial, inclusive desde que era muy pequeño, porque mi padre era juez y lo seguía en las diligencias que hacía, así que ya conocía cómo se desenvolvía el tema. Y siempre he advertido muchas carencias en el Poder Judicial. La logística es pésima, la administración no es buena, los jueces al inicio son improvisados, después van aprendiendo el trabajo. Y todo eso contribuye en que el Poder Judicial siga siendo ineficiente, moroso, sin posibilidad de mejorar su actual situación. Por eso es que estamos proponiendo que se modernice el Poder Judicial. Esto implica, primero, que exista la voluntad política del gobierno. Si uno está en el Senado, es parte del gobierno, para poder tomar esa decisión de modernización del Poder Judicial. El segundo término necesario es que haya un presupuesto suficiente para modernizar, y luego de eso emprender 3 o 4 actividades fundamentales para que este Poder Judicial funcione bien. Primero, una escuela para jueces donde se capaciten los abogados y aprendan a ser jueces. Además, los vas a evaluar su condición moral, su condición ética, para poder permitir que acceda o no acceda al Poder Judicial. Un primer paso. Naturalmente esto requiere bastante desenvolvimiento. Un segundo paso que estamos pensando en la modernización del Poder Judicial es que su administración, no me refiero a la parte jurisdiccional, sino a la parte de la administración de la corporación, se modernice y se profesionalice. Tenemos pocos recursos en el Poder Judicial y esos pocos recursos no los sabemos administrar bien. Entonces los jueces siguen teniendo muchas carencias. Sí, pues. La mitad de su tiempo el juez lo emplea en administrar y la otra mitad en resolver casos. Lo que pretendo es que con una buena administración el Poder Judicial o los jueces trabajen 100% en resolver casos y se olviden de la administración. Y un tercer paso obligatorio sería modernizar las normas procesales para que los juicios no sean tan largos, tan ritualistas y tan entreverados, que originan naturalmente demoras en la tramitación de los procesos. Claro, ahora, estos ejes que tiene desde el Congreso, digamos, la propuesta está, pero es fácil ejecutarlo, digamos, la decisión de otros de sumarse a ello. Como decía, requiere en primer término voluntad política, que el gobierno quiera hacerlo.
Ese es el punto de partida. ¿Sabe qué pasa? Da la impresión que a los gobiernos sucesivamente les interesa que el Poder Judicial siempre ande mal. Tan mal que cuando los llaman o cuando son involucrados en algún proceso, como este Poder Judicial está desprestigiado, pues no confío en él. En consecuencia, no espero ninguna garantía de justicia. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia que puede estar pensada, no pensada, pero parece que se fuera el sentido. Tenemos que cambiar esa manera de pensar y decir que el sistema de justicia no está para amenazar o perseguir personas, sino está para estabilizar la sociedad, para tranquilizar a la sociedad y para velar por los derechos de las personas. Bajo ese criterio, un poder judicial eficiente, con jueces capacitados, con una logística idónea, con tiempos razonables en los procesamientos, evidentemente levanta al gobierno del Estado y esto propicia condiciones mejores de desarrollo y bienestar para los ciudadanos. Claro, cuando hablamos de bienestar y lo amarramos con el tema judicial, nos lleva inmediatamente a hablar del tema seguridad, ¿no? Y es algo de lo que adolecemos y que lamentablemente el panorama pinta mucho más preocupante para el futuro. ¿Cuál es su análisis respecto a esta situación por la que venimos atravesando respecto a inseguridad ciudadana? Creo que hemos retrocedido en los últimos tiempos, no solo por este conflicto que se presenta entre los obligados a controlar y contrarrestar la violencia y la criminalidad, porque en una lógica elemental, en una lógica sencilla, si ejecutivo, legislativo y judicial están en conflicto, ¿quién se encarga ordenadamente de confrontar al crimen? Nadie. Entonces el crimen está haciendo de las suyas. Mientras el legislativo está preocupado en vacar presidentes, mientras el presidente trata de mantener su statu quo a como dé lugar, nadie se acuerda de combatir el crimen. La policía hace su esfuerzo, los fiscales hacen su esfuerzo, el Poder Judicial hace su esfuerzo, pero son de esfuerzos no articulados con una suficiente estrategia permanente en el tiempo, una adecuada logística y una adecuada también contribución de inteligencia, lo que no permite que se contrarreste adecuadamente el crimen organizado. Yo tengo experiencia en el Poder Judicial, hemos juzgado casos de organizaciones criminales, casos de corrupción bastante intensos. Todos los casos de la época de Fujimori han pasado por nuestras manos en juzgamiento. Sabemos cómo se comportan estas entidades y sabemos también cómo se puede contrarrestar. Se necesita estrategias que involucren a la policía, fiscalía y poder judicial para los efectos de controlar adecuadamente el crimen. Si no se ordena la estructura del Estado, si no se ordenan ellos, si no están coherentemente actuando ellos, es inviable que se pueda contrarrestar al crimen que sí está organizado. Una entidad totalmente desorganizada, increíble, ¿no? A la deriva, en situación caótica, ¿cómo es que va a confrontar a un crimen que cada vez es más sofisticado? Claro. Usted señalaba que los gobernantes parecen estar más preocupados en sobrevivir, ¿no? Porque se ha dado esta volatilidad y hemos tenido, solo en esta gestión, van 4 presidentes, sumado a los otros 4 que hemos tenido. ¿Esto qué revela de nuestra política? Lamentablemente nos da una clarísima muestra de cómo es que los intereses de personas o de grupos son los que priman en las decisiones que se toman en el gobierno. El gobierno, y cuando hablo de gobierno estoy hablando de las 3 funciones del poder, legislativo, ejecutivo y judicial. El gobierno no está interesado o no le preocupa o no le interesa sencillamente gobernar para las personas. Las entidades o las personas que están en las diversas estructuras de poder están preocupadas en mantener el statu quo en el que se encuentran, en favorecer con determinadas normas a sus agrupaciones políticas, en favorecer a determinadas personas e inclusive se han dado normas legales que favorecen al crimen. Todo lo cual determina que esta estructura de poder no esté funcionando como debe funcionar. Una de las propuestas que tenemos también es estabilizar y disponer o resolver o en todo caso contribuir para que cada función del poder estatal haga lo que tiene que hacer. El legislativo no puede estar legislando para determinados intereses de grupo, de partido o en todo caso de personas u otros intereses subalternos. El ejecutivo no puede estar
todo el tiempo pendiente de lo que el legislativo le va a decir o de la repartija que le va a exigir, sí. Y el judicial, mal o bien, con los escasos recursos que tiene y con las deficiencias que tiene, bueno, pues hace lo que puede. Y lo que hay que destacar del Poder Judicial es que, bueno, pues tiene 5 presidentes en prisión. Eso no creo que enorgullezca a los jueces, por lo menos a mí no me enorgullece, sino que me da una clara muestra de cómo es que la corrupción va horadando el alto nivel del poder estatal, y lamentablemente, si la corrupción está instalada allí, el resto de la sociedad o el resto de la administración estatal también está viciada de corrupción. Por eso es que hay que organizar esta estructura y establecer de manera sólida las funciones que tiene que realizar cada una de las funciones del poder estatal. Doctor, en los últimos años hemos escuchado de forma recurrente 2 frases, ¿no? La politización de la justicia y la judicialización de la política. Esto, digamos, ¿usted coincide con esto? ¿Cree que más son frases hechas? Creo que han habido algunos casos de inmiscuimiento de criterios jurídicos en decisiones políticas, y en otros casos se han presentado de manera mucho más abierta la posibilidad de que las entidades políticas controlen a la administración de justicia. No es gratuito lo que dice el presidente del Congreso, el señor Rospigliosi, que va a barrer a los jueces. Eso es una clarísima muestra de cómo es que el poder político pretende, ¿no es cierto?, diseñar las pautas dentro de las cuales se debe desenvolver la justicia. Eso es politizar la justicia. Han habido intervenciones de jueces sobre determinadas decisiones políticas. Podría pensarse que también habría judicialización de la política. Lo que hay que entender es que estas intervenciones de los jueces son sobre la base de reclamos de transgresiones de derechos humanos de algunas personas, que son las que acuden al Poder Judicial y dicen: señor, el legislativo ha incurrido en una violación de mi derecho fundamental, quiero que restablezca mi derecho. O el Poder Electoral, perdón, el Jurado Nacional de Elecciones está transgrediendo mi derecho y quiero que restablezcas mi derecho. Esa es potestad de los jueces también. En consecuencia, la medida con la que hay que establecer si hay politización de justicia o judicialización de la política, creo que va en el primer sentido. Se pretende politizar la justicia. Felizmente los jueces están resistiendo, pero las ambiciones de querer controlar y politizar la justicia están vigentes. Ahora, doctor, se escucha en campaña, bueno, y no solamente en esta, sino también en las anteriores, una de las propuestas que salen para frenar esta inseguridad ciudadana que se vive y ser mucho más drásticos es el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de aplicar la pena de muerte en casos, algunos señalan sicariato, extorsiones, violadores de menores. ¿Usted considera que esto es viable, digamos, desde su experiencia como magistrado? ¿Ve que es una solución a todo esto? No, el populismo de decir que la pena de muerte va a frenar la criminalidad, eso es populismo, no es cierto. No hay comprobación a través de la historia o de la evolución del derecho donde la pena de muerte o las penas más severas hayan controlado el crimen. Definitivamente eso no es así. En consecuencia, con pena de muerte o sin pena de muerte, el crimen va a seguir existiendo y probablemente siga creciendo si no se utilizan otros mecanismos para controlarlo. El retiro de la Corte Interamericana tampoco tiene sentido, porque en estados tan frágiles como el nuestro, donde la democracia es bastante precaria, donde los excesos de poder pueden presentarse en cualquier momento contra cualquier persona, evidentemente tiene que haber una garantía no solo nacional, sino internacional también, que proteja los derechos de las personas. Por eso creo que es importante que continúe el Perú vinculado a la Corte Interamericana, porque si internamente no encontramos justicia, como está ocurriendo en muchos casos, tenemos la opción de que internacionalmente eso ocurra. De tal manera que tanto el pregón que se hace respecto a la pena de muerte o el retiro de la Corte Interamericana son meras consideraciones populistas que probablemente atraen a algún sector de la población, pero que en realidad no van a contribuir en absoluto ni en el control del crimen ni en el mejoramiento de las condiciones de desenvolvimiento del Estado.
Doctor, pasamos al tema de la campaña. ¿Con qué se ha encontrado en la campaña que viene realizando? ¿Cuáles son las principales demandas que he escuchado? Me preocupa la situación de los jóvenes que están un poco desconcertados y no saben exactamente qué hacer con su voto. Me dicen que las estadísticas refieren que hay un 30% de votantes jóvenes nuevos que van a hacerlo por primera vez. A estos jóvenes quiero invocarles en primer lugar que no aborrezcan la política, que no hablen mal de la política, sí rechacen a los malos políticos que utilizan la política en beneficio de ellos mismos o en beneficio de otros grupos de interés. Ese es el problema en el Perú. Cuando una persona, cuando un joven entiende con una explicación sencilla en qué consiste la política, se va a percatar, se va a dar cuenta que es una condición necesaria para que el hombre se desenvuelva en su relación con las demás personas. Es necesario que haya política, es importante que haya política y la política es buena. Lo que pasa es que se envilece, se deteriora, se corrompe en la medida en que algunas personas mal elegidas precisamente utilizan este mecanismo para beneficio personal o beneficio de los grupos a los que pertenecen. Eso determina que los jóvenes debidamente informados, y ellos pueden hacerlo porque tienen facilidad del manejo de las redes, pueden informarse adecuadamente para que voten por las personas que resulten idóneas para poder desarrollar los planes de gobierno del Estado, repito, no en beneficio personal o de grupos, sino en beneficio de toda la ciudadanía. Fíjense que la política, y esto es para los jóvenes también, es la única manera en que se puede propiciar el bienestar de las personas y el desarrollo del Estado. Cuando los representantes son los correctos, son los adecuados, son los idóneos, tengan la seguridad que esto va a funcionar. Pero si repetimos el error de nombrar representantes como los que tenemos, que no tienen idea siquiera de qué cosa hacen donde están instalados, lamentablemente las cosas van a seguir igual y probablemente peor. Por eso los invoco a los jóvenes a que escojan bien a sus candidatos. Ahora, esta desilusión, este desencanto que tiene la población, los jóvenes, en este caso nos situamos en los jóvenes votantes, obviamente los va a llevar a no averiguar, ¿no? Lamentablemente los va a llevar a no averiguar, decidir su voto quizás en la cola, no votar por nadie. Estamos hablando de un bolsón importante, ¿no? Y es decisivo, creo. Nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Digo, este desencanto, digamos, tienen por qué estar, ¿no? Así. Lo que tiene razón de estar. Yo mismo estoy desilusionado de lo que hacen los políticos. Todo el mundo está decepcionado, nadie confía en los políticos, pero eso no implica que la política como tal sea mala. Lo que tenemos que hacer, como en cualquier actividad humana, es escoger adecuadamente a las personas. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillito y rápido. Si nosotros queremos una buena selección de fútbol, escogemos al mejor entrenador, escogemos a los mejores jugadores. Solo así vamos a poder lograr lo que queremos. Pero si escogemos a los defectuosos, a los malos, a los que no entienden, a los que no saben, evidentemente vamos a fracasar en nuestro intento. Lo mismo ocurre con el Estado, solo que con más trascendencia y con más responsabilidad. Entonces los jóvenes tienen que entender que esa decepción que tienen no debe ser, repito, con la política, sino con las malas personas que instrumentalizan la política en beneficio de otros intereses. Si votan bien y háganlo bien, para eso hay que informarse. Quítense esa desconfianza que tienen en la política, infórmense bien, voten por jóvenes que sean a su criterio buenos representantes o por gente que tenga experiencia, que tenga suficiente honestidad y suficiente valentía para hacer lo que tiene que hacer, y con seguridad van a empezar a adquirir confianza en la política. Ustedes mismos involúcrense en la política porque todo ciudadano es necesario que esté involucrado con el quehacer del Estado. Solo de esa manera funciona bien el aparato estatal y funciona bien el desenvolvimiento mismo del Estado. Claro, ahora, tampoco ayuda a tener tantos candidatos, ¿no? El haber abierto el abanico tanto
eso también dificulta la labor de documentación del elector, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Los especialistas pronostican que va a haber muchos errores, muchos defectos en la elección, precisamente por una célula electoral extremadamente amplia, ¿no? Para que no ocurran estas cosas, tenemos que hacer reformas en las leyes electorales. Hay que cambiar las leyes electorales para circunscribir las agrupaciones políticas a lo que deben ser: una entidad seria, responsable, con una ideología, con gente debidamente capacitada, con gente debidamente seleccionada y que eventualmente pueda participar en un proceso electoral. No puede estar participando en el proceso electoral cualquier persona que reúne amigos, parientes, y al final está llamando a todo el mundo para completar sus listas y de esa manera justificar una intervención. Eso, lamentablemente, también banaliza la política y establece unas condiciones electorales bastante precarias. Doctor, para ir terminando, y cerramos también con el tema de seguridad, que es una de las cosas que más golpea. Nuestro sistema penitenciario, se habla mucho de crear mega cárceles, mega penales, de hacerlos en zonas altas, y los que tenemos no se dan abasto, digamos. ¿Cuál es su análisis respecto a esto? El sistema penitenciario en el Perú también sigue siendo defectuoso. A ver, un poco la experiencia que tengo en la administración del Estado: cuando hacen el presupuesto de la República, al último en la cola están los penales, el establecimiento penal o los establecimientos, el INPE. ¿Por qué razón? Porque sencillamente se considera que el Estado hace un gasto innecesario en personas que las tienen presas y tiene que pagarle su alimentación, su seguridad, etcétera. No se trata de eso, se trata de que las cárceles tienen que crecer necesariamente, tienen que haber más cárceles porque el crimen ha avanzado, ha crecido, la población ha crecido y eso origina que haya más gente presa en este momento. Consecuentemente hay que hacer más cárceles, pero hay que hacer cárceles que no solo otorguen condiciones de seguridad a estas personas para que no sigan teniendo vínculos con gente afuera para seguir cometiendo delitos. Hay que asegurar ese tema y se puede hacer. Es relativamente sencillo hacerlo, pero parece que las personas idóneas no están en el lugar para poder controlar esto. Y por otro lado, establecer condiciones también de actividad laboral para los presos, a fin de que puedan, inclusive estando en prisión, poder sostenerse y poder sostener a sus familias. Eso es importante, de tal manera que las prisiones no van a ser solamente depósitos de personas donde la gente está pensando cómo delinque o cómo reaviva su organización criminal afuera para seguir delinquiendo, sino que se va a tratar de verdaderos centros penitenciarios donde la gente va a pensar en reivindicarse con la sociedad. Claro. Creo que sí se puede hacer eso. Doctor, nos queda un minuto. Si quiere, puede dirigirse a los electores. Claro que sí, muchas gracias. En efecto, reitero mi invocación de que escojan bien a sus candidatos. No lo digo por mí, lo digo en general por sus candidatos, porque de eso va a depender que nuestro gobierno funcione bien. Adviertan ustedes la importancia de ser presidente de la República, la importancia de ser senador o diputado, y adviertan ustedes que los destinos del país están en manos de esas personas. Consecuentemente, tienen que ser las personas idóneas para esos cargos. Yo voy con el número 1 por Somos Perú a una senaduría metropolitana de Lima, de tal manera que, si lo creen conveniente, voten por mí, que les garantizo que vamos a trabajar con honestidad y con conocimiento de causa. Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Muchísimas gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Iván Sequeiros. Él es candidato al Senado por Lima, va con el número 1 con el partido Somos Perú. De esta manera llegamos al final de esta edición de La Noticia Electoral.